Seguimos en Generación Política y estamos con un amigo, con un compañero, politólogo por supuesto, vamos a decirlo. Él no quiere, pero es un consultor, es una persona de permanente consulta para nosotros en Generación Política y para muchos y muchas que están del otro lado. Pololo Montero, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Un gusto estar acá y un saludo muy cordial para toda la audiencia de Generación Política. Estamos a horas de las próximas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Te quiero preguntar primero cómo ves el escenario político en general y después vamos a ir ahondando en algunas cuestiones locales también, ¿no?, en esta elección y por qué no su repercusión económica. Pero primero, contame cómo ves el escenario de cara a las PASO en unas horas más. Bien, yo creo que la cuestión más objetiva sobre la que todos estamos trabajando, consultores, investigadores, periodistas y los mismos actores que van a competir en las PASO, creo que la cuestión objetiva hoy es preguntarse cuál será el nivel de participación o el nivel de ausentismo de los electores, porque estamos ante un contexto de mucha apatía social, por un lado. Por otro lado, cuando se investiga que hay algunos públicos escépticos y hay otros públicos enojados. El tema es saber a quién le beneficia o a quién le perjudica esa falta de ausentismo, esa no concurrencia a votar. Este es el primer dato con el que todos estamos atentos, porque en más de 17 provincias en las que ya se han elegido, salvo Tucumán, que ha logrado un índice cayó entre el 25 y el 30% de participación. No me voy de ese lugar y lo primero que te pregunto es, primero, en esta democracia, porque además estamos a 40 años de haberla recuperado después del último golpe cívico, militar y religioso, de un siglo de mucho golpe para la Argentina, de mucho golpe de Estado. ¿Cuál es el incentivo para que esa persona que hoy, como vos decís, está en la apatía, no encuentre la comunión con el dirigente, ¿no? Porque está claro que el 17 de octubre se selló un pacto de comunión para nosotros los peronistas con quien nos había sabido interpretar en un momento de la historia. Pero hoy le estamos pidiendo a la gente que en los dos últimos gobiernos de dos signos políticos distintos, que vio perder su capacidad como trabajador o trabajadora de hacerle frente a las necesidades de la familia, le estamos pidiendo que participe. ¿Por qué? Bien, hoy tenemos que analizar eso en un contexto de pospandemia también. La pandemia nos afectó mucho y hoy la cuestión económica también afecta mucho, pero si uno mira un poco más hacia atrás, ve que las herramientas que son los partidos políticos, que son en definitiva los pilares que hacen funcionar la democracia, han dejado de cumplir su rol como tal. Y por eso vemos que cada vez más el electorado se orienta a elegir personas más que ideologías, más que partidos políticos, inclusive a veces mucho más que proyectos y propuestas. Quizás el último proyecto fuerte que ha tenido presencia en la Argentina ha sido lo que se ha llamado como kirchnerismo, que para nosotros es una faceta de actualización del peronismo. Pero eso que se ha llamado kirchnerismo ha generado participación. Ahora el problema es que el 27% del electorado nacional son jóvenes que eran niños o no habían nacido. O sea, con Néstor. Quizás no vieron el final de Cristina. ¿Cómo hacemos para que esos pibes vuelvan, esas pibas vuelvan a participar? Bueno, acá hay dos generaciones. Está la generación del 80, que fue la generación que tuvo buena formación cuando el Partido Justicialista daba sus capacitaciones, abría la sede partidaria. Y de esa época hay muchos dirigentes y muy buenos dirigentes, seguramente algunos que van a estar formando parte de los distintos gobiernos. Y por otro lado, sí, creo que la última época en la que se trabajó en la formación de líderes y dirigentes políticos fue en la época del kirchnerismo, sobre todo en la época de Néstor, y que son esos chicos que tenían 15, 16 años y que hoy son los actores del contexto político actual. Y creo que es el gran desafío de la clase política, es volver a la formación. Hoy tenemos un gran déficit de liderazgo y creo que hacia ahí debe orientarse nuevamente la responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Ahora,
En el contexto actual tenemos a Sergio Massa candidato, sacando cuerpo, si se quiere, entre los patriotas, con un Grabois que hoy es necesario, ¿no?, para cerrar esa comunión electoral. Y después tenemos Larreta y Bullrich, ¿no? Cada uno de ellos ha desplegado una estrategia electoral de cara a las PASO, pensando que es una elección, como dijo Cristina Fernández Kirchner, de piso, porque hay que llegar al balotaje. Después de las PASO, ¿cambian las estrategias? A ver, en principio, para este momento, para este domingo, según los números con los que nosotros contamos, Massa va a ser el candidato más votado. Sí es importante la participación de Grabois, a quien se lo ve en el escenario como el candidato más honesto, como el que hace propuestas, digamos, que coinciden más con un target electoral. Por otro lado, Juntos por el Cambio, según los números, Patricia Bullrich estaría ganando la elección, y cuando vos sumás los votos por partido, Juntos por el Cambio estaría 3 puntos arriba de Unión por la Patria. Considero yo, después de tantos años como analista y conociendo de qué forma trabaja el peronismo, nada difícil de que el peronismo esos 3 puntos lo pueda revertir absolutamente en una elección general. O sea, más que la estrategia, creo que será la actitud territorial que el peronismo deberá desplegar en las elecciones generales para lograr un éxito con Sergio Massa. Pololo, te quedás un bloque más con nosotros porque me quedan cosas en el tintero, ¿puede ser? Totalmente. Seguimos en Generación Política. Argentina es un pueblo con historia. ¿No cruzó San Martín los Andes derrotando al más poderoso imperio de su tiempo? Perón y Evita vencieron a Braden y consagraron derechos de niños, ancianos, mujeres y obreros. Néstor y Cristina nos sacaron del fondo y reconstruyeron un país desde sus cenizas. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda, salud y educación, nacionalizar los recursos y salir del fondo. Es volver a ser patria y dejar de ser colonia. El que dice que es imposible no nos conoce. Seamos fieles a nuestra historia. Juan Grabois, Paula Medina, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 134B, Justa y Soberana Unión por la Patria. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Seguimos en Generación Política y estamos hablando de cara a las PASO, cuál es el mapa político de Tucumán, y para eso la hoja de ruta la viene desplegando un amigo consultor, asesor político, Pololo Montero. Gracias por haber venido de vuelta a Generación Política. Sí, el otro tema que también hay que analizar es el famoso rompecabezas que todavía le queda por construir a Juntos por el Cambio en estas 3 provincias, como es Capital Federal, Gran Buenos Aires y Entre Ríos, que todavía no eligió las autoridades partidarias y que han unificado las PASO. Claro. Entonces, estas 3 provincias también van a definir cuál va a ser el ranking de los 2 candidatos por Juntos por el Cambio. Ahora, en las coaliciones nosotros veíamos como en los Patriotas, Sergio Massa tiene un cuerpo, un volumen, pero necesita esos 5 o 6 puntos que Juan Grabois puede aportar. Juan Grabois, por su parte, ha desplazado a toda la izquierda, se ha caído del escenario de la izquierda, Castañeira, Jesús y otros candidatos, ha ocupado ese lugar, esa centralidad. Ahora, en el caso de los cambiemitas, la elección parece que Patricia Bullrich está un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos arriba, pero la diferencia no es tanto y el enfrentamiento ha sido muy virulento. ¿Qué tanto del voto de Larreta se queda en Patricia Bullrich o viceversa? ¿Qué tanto del voto de Patricia Bullrich se queda con Larreta después de que uno de los dos gane las PASO? No, seguramente el mejor escenario para
Unión por la Patria va a ser un escenario Massa-Patricia Bullrich, porque entre el target de Larreta hay muchos votos moderados, muchos votos inclusive hasta de centro-izquierda, moderados, que seguramente mutarían para Massa. Además hay un dato importante que sí aparece en la investigación cuando uno consulta al encuestado acerca de cuál de los candidatos considera que es el más apto para gobernar el país en esta coyuntura. O sea, no estamos preguntando si quién es el mejor. No, ni a quién votaría si quién. Claro, sino cuál es el más apto. O sea, estamos hablando de este concepto aristotélico de decir que en esta coyuntura un hombre como Massa, que seguramente tiene las mayores probabilidades de ganar la interna dentro de Unión por la Patria, es un hombre que es reconocido por los mercados, es un hombre de diálogo, es un hombre que frentista, o sea que es el que representa la mayor tranquilidad para aquellos argentinos enojados, para aquellos argentinos que están apáticos y para aquellos escépticos que ya no vienen creyendo en las peleas y en las grietas, ¿no? Última pregunta, quiero cerrar, pero antes de irme te quiero preguntar. Parece una elección que va a marcar 3 estrategias distintas. Pasos generales y balotaje con 3 necesidades distintas, 3 estrategias distintas. El balotaje, ¿te animás a pensarlo entre Massa y Bullrich? Es posible que ese escenario lo tengamos en la tercera elección, pero yo vuelvo a reiterar, uno hace consultoría, pero con muchos años de experiencia territorial, cosas que muchas veces los que vienen solamente del ámbito científico o académico no conocen. Creo que el peronismo siempre tiene herramientas para sorprenderte, así que yo creo que hay que esperar que seguramente aquel famoso bastón de mariscal y las estrategias del peronismo salgan a la luz, y seguramente Massa puede dar una gran sorpresa, inclusive en la primera vuelta. Que así sea y estaremos gratamente sorprendidos. Pololo, muchas gracias por haber venido a Generación Política. Gracias a ustedes y un saludo muy cordial para la audiencia. Seguimos con más de Generación Política.